importancia que tiene en su trabajo, así como la de otros físicos y científicos. En este caso, lo que a nosotros nos importa es que él hace un experimento en donde juega con un imán a través de una espira, ¿ya? Y al ir jugando con el imán, cuando el imán se mueve dentro de la espira, al medir en el multímetro en este caso, o en el multitester que también se llama, ve que hay una corriente que se genera. Entonces, al parecer, habría una corriente cada vez que yo hago ingreso del imán. A partir de este experimento, él logra darse cuenta que más que el ingreso del imán, lo que genera esta corriente inducida, a la cual después se le llama, es el movimiento relativo entre tanto la espira, que es decir, este como circulito de alambre que hay acá, y el imán. Entonces, constantemente cuando yo lo muevo, lo saco y lo coloco dentro de la espira, lo que tengo es una corriente inducida, ¿ya? Entonces, esto es un experimento que inclusive se puede replicar y donde se puede verificar que efectivamente esto ocurre. Entonces, a partir de este experimento, lo que él puede concluir es que primero se genera una diferencia de potencial, que es lo que al final él está midiendo en este instrumento. Obviamente de la época, ¿cierto? Ahora, a esa diferencia de potencial, que al final yo la veo evidenciada como una corriente eléctrica, la llama fuerza electromotriz o FEM, y simbólicamente la representa por el épsilon, ¿sí? Y, importante, la corriente eléctrica aparece porque al acercarse o alejarse el imán de la espira, se produce un cambio en los números de las líneas de campo magnético que atraviesan la espira. Entonces, si yo tengo que el imán lo alejo de esta como espira de alambre, voy a tener menos líneas de campo magnético que están pasando. Recordar que el campo magnético que se está formando es producto de tener ese imán, ¿ya? Y a medida que yo acerco el imán hacia la espira, vamos a ver que tenemos más líneas de campo. Chiquillos, denme un segundito que voy a pedirle a alguien que se deje de lavar la luz. Por favor. ¿Sí? Gracias. Ya. Continuemos. Entonces, este experimento es al que se le conoce como el inicio de la inducción electromagnética, o en el que yo puedo verificar en el que hay un fenómeno en donde yo ya no necesito de la presencia de un cable con corriente a una pila, a una batería, para que se genere corriente, sino que yo simplemente teniendo el movimiento de un imán, a través obviamente de una disposición como una espira o una bobina, etcétera, puedo tener corriente que ahora la llamo inducida, que no es la misma corriente que sale de los enchufes, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una adaptación del experimento de Faraday ahora, donde el imán, en vez de ser un imán, es un solenoide, en donde la espira sigue siendo la misma y tengo un circuito cerrado en el cual yo puedo ir manipulándolo, voy a tener entonces que nuevamente este instrumento que mide corriente, que en este caso es un galvanómetro en la disposición que tenemos en este experimento, vamos a ver que al mover el solenoide, al introducirlo en la espira, tenemos corriente generada, ¿ya? Entonces, lo importante y fundamental de este fenómeno en la parte conceptual es que lo que tengo que hacer es que el campo magnético varíe dentro del conductor, que en este caso es la espira. Si yo no genero este movimiento relativo entre el imán y la espira, entonces yo no voy a tener la corriente inducida, ¿ya? Ahora, el flujo magnético... ¿A qué le llama solenoide? El solenoide es esta cosita que está acá, que es un aparato que está completamente enrollado por un alambre conductor, ¿sí? En este caso, lo que está representado ahí en amarillo es cobre, ¿sí? Pero el solenoide es como la bobina, que es el enrollado, digamos, ¿sí? El enrollado de muchas vueltas de un cable que es conductor, ¿sí? Conductor de corriente. Ya, entonces, gracias. Yo puedo generar que haya como un campo magnético sin la necesidad de tener un imán, ¿ya? Eso. Entonces, el flujo magnético es como un concepto aparte de lo que es la inducción electromagnética, que es un fenómeno que engloba todo, ¿ya? El flujo magnético es lo que yo voy a poder medir cada vez que tenga el fenómeno de inducción electromagnética. Entonces, se define como el número de líneas de campo magnético que atraviesan una cierta superficie. Acá lo denominamos con la letra phi y va a depender del campo magnético
del área o superficie que esté atravesando ese campo magnético y del ángulo, ¿sí? En este caso, del ángulo que forma la normal con la superficie. La normal, recordar que es una recta imaginaria que nosotros dibujamos cada vez que queremos poner ciertas referencias. Por ejemplo, cuando teníamos reflexión de la luz, teníamos una recta normal que era una recta perpendicular a la superficie. En este caso es la misma recta, pero a la superficie que atraviesa el campo magnético. El flujo magnético, la unidad de medida es el Weber, también en honor a otro científico, ¿sí? Y esto significa que atraviesa una cantidad de flujo por 1 metro cuadrado de superficie ubicada perpendicularmente a un campo magnético de 1 Tesla. Ya casi todas las unidades de medida tienen como la misma idea. Ahora, importante, si tenemos una superficie cerrada alrededor de un cuerpo generador de un campo magnético, como por ejemplo un imán, vamos a tener entonces las líneas de campo que entran por el sur y salen por el norte, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esas cantidades de líneas que salen son exactamente iguales a las líneas que entran, y a partir de esta idea podemos decir que en cualquier superficie cerrada, como un imán, el flujo es nulo, ¿sí? El flujo total, ¿ya? O la sumatoria de flujos al final es cero. Es como lo mismo que ocurría con la sumatoria de fuerzas en la segunda ley de Newton, ¿sí? Que cuando el cuerpo estaba en reposo, la sumatoria de la fuerza era cero, acá es lo mismo. Entonces tenemos 3 opciones en que puede haber flujo. Un flujo distinto a cero cuando las líneas de campo y la normal a la superficie, en este caso esa flechita verde, forman un ángulo mayor a 0 y menor a 90 grados. ¿Dónde se evalúa eso? En la fórmula acá, cuando tenemos que evaluar el coseno de ese ángulo, ¿sí? Tenemos un flujo máximo cuando el ángulo entre las líneas de campo y la normal es 0, y un flujo que es igual a 0 cuando las líneas son perpendiculares al vector normal, es decir, cuando forman un ángulo de 90 grados. Entonces aquí teníamos un ejemplo donde nos pedían encontrar el flujo magnético teniendo un campo magnético de 0,5 Tesla y con una espira de superficie 5 centímetros cuadrados. Entonces teníamos que ver que esta espira, la superficie decía que tenía la normal en este caso perpendicular al campo magnético, ¿ya? Entonces, cuando el campo y la espira son perpendiculares, perdón, en el caso de acá es la espira perpendicular al campo magnético, entonces cuando son perpendiculares entre sí, vamos a obtener entonces que el vector S con el vector B, que son el de la superficie y el campo, es un alfa 0. Ya, y cuando evaluamos el coseno de 0, eso sabemos que es 1 y simplemente podemos calcular campo por el delta S. Perdón, el S, ¿sí? Y ahí finalmente obtenemos que el flujo con las unidades de medida pasadas de centímetros cuadrados a metros cuadrados en el caso de la superficie es 2,5 por 10 elevado a menos 4 Weber, ¿sí? Estamos siempre en electromagnetismo, estamos hablando de magnitudes muy pequeñas, ¿sí? En cargas eléctricas, etcétera. Siempre son magnitudes muy chicas. Entonces, el flujo magnético, cuando lo asociamos a la inducción electromagnética, que es el primer fenómeno que vimos, lo que nos permite es que establecer que la ley de inducción o la ley de Faraday, lo que nos dice es que debemos calcular el flujo magnético en un intervalo de tiempo. Es decir, el valor anterior que calculábamos, ahora si lo dividimos por una cantidad de tiempo, nos va a dar esa FEM inducida o esa fuerza electromotriz que genera la inducción electromagnética. Y obviamente si está en unidades de medida del sistema internacional, la FEM inducida se calcula como Weber en segundos, ¿ya? Entonces, cosas importantes de la ley de inducción. Podemos inducir una FEM inducida o una corriente inducida que veíamos en el experimento de Faraday bajo ciertas condiciones. Si es que el campo cambia en el tiempo, el campo magnético, si es que el área también puede variar en el tiempo, el área de la espira, es decir, esa cosita redonda, si es que el ángulo lo cambiamos también en el transcurso del tiempo, o si ocurre cualquiera de las combinaciones anteriores. Entonces, bajo todas esas condiciones que están ahí, nosotros podemos tener inducción electromagnética y la podemos medir a través de la fórmula que se definió anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con la ley de Lenz? Si Faraday nos daba solamente la fuerza electromotriz inducida con la fórmula que se estableció antes, lo que se estaba haciendo es como violar un poco la ley de conservación de la energía.
¿Ya? Entonces, lo que hace Lenz es complementar lo que él había estudiado paralelamente a Faraday y le coloca un signo negativo para que se cumpla la ley de conservación de la energía a través de los experimentos que ellos hacían con los diferentes materiales que tenían en la época. Entonces, a partir de los estudios que hizo Lenz, él pudo establecer que el sentido de la corriente inducida se opone a la variación del flujo que la produce. ¿Y eso cómo se expresa matemáticamente? Poniendo el signo negativo, ¿ya? Y obviamente también Lenz no solamente da el flujo, la FEM inducida para una cantidad de flujo en una sola espira, sino que él dice, si yo puedo tener muchas vueltas en una misma espira, es decir, ya no tengo una vuelta de cobre, sino que tengo 20, 30 vueltas de cobre, entonces ahora yo, además la FEM inducida la calculo en ese solenoide que decíamos anteriormente que son muchas vueltas, y ese n que está ahí corresponde a la cantidad de vueltas que tiene el solenoide. ¿Ya? Entonces esas son como las mejoras que le coloca Lenz a la ley de Faraday. Por lo tanto, esta ley en realidad lo que se conoce más es como la ley de Faraday-Lenz. ¿Ya? Esa es la ley correcta y completa realmente en la inducción electromagnética. Y acá tenemos un ejemplo en donde teníamos solo una espira, ¿ya? Y para eso entonces vamos a utilizar la ley de Faraday, en donde nos piden calcular el flujo inicial. Si la FEM inducida en el circuito es de 2 volts, es decir, no están dándole, y la variación del flujo ocurre en 5 segundos, es decir, tenemos el delta de tiempo. Y además tenemos que el flujo final es de 10 Weber, entonces nos están pidiendo el flujo inicial. Recordar que si tenemos un delta flujo, tenemos flujo final menos inicial. Entonces, a partir de esta ecuación que está acá arriba, nosotros hacemos el despeje acá abajo del flujo inicial, que es simplemente reemplazar los datos. ¿Ya? Entonces, aplicaciones que tiene la ley de Faraday-Lenz, todo lo eléctrico, incluyendo sus celulares, la luz, todas las cosas. Entonces, acá yo puse un par de ejemplos que son como más generales, que son el generador de corriente alterna o alternador, que está presente en todas las centrales hidroeléctricas y eólicas y que generan corriente. Los generadores de corriente continua, generalmente asociados a las bobinas, a estas linternas que tú las vas apretando a cada rato, vas haciendo un movimiento y eso genera que haya la luz. Y los transformadores que tenemos en las casas para que de la corriente que nos llega de la central hidroeléctrica podamos transformarlo a las corrientes que alimentan nuestro aparato eléctrico. ¿Ya? Entonces, la ley de Faraday-Lenz o la inducción electromagnética en realidad está presente en todo. ¿Ya? Y tal como salía en el video del Cosmos, si esto no se hubiera creado, no se hubiera podido generar, en realidad nuestro mundo, eléctricamente hablando, sería muy distinto. Y ahí terminaba esa clase, chiquillos. ¿Dudas, consultas? Recordar que está el video, donde yo también vuelvo a explicar todo esto. Miss, sí tengo una duda. Yeah. Que no entiendo muy bien como prácticamente a lo que se refiere que en la ley de inducción, que la magnitud, el área y el ángulo pueden cambiar en el tiempo. Ya. Lo que pasa es que yo puedo cambiar la magnitud del campo magnético cuando yo hago que atraviesen más líneas de campo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener, hay que pensarlo de esa manera porque generalmente lo vemos más por el área conceptual que por el área matemática. Entonces, ¿cómo yo varío el campo? Haciendo que atraviesen más líneas de campo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Acercando más el imán a la espira, ¿sí? Si yo lo alejo en un mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, en un segundo lo tengo más lejos, a los 5 segundos lo empiezo a acercar, entonces ahí tengo un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Y ahí tengo una variación de campo. Si yo acerco o alejo el imán. No es que desaparezca la inducción, sino que el fenómeno es un poco más intenso cuando tengo el imán más cerca de la espira. Ahora, lo mismo puedo hacer con el área. Cuando el área, por ejemplo, yo la varío, ahí ya tengo que considerar dos situaciones distintas. ¿Sí? En donde yo, por ejemplo, paso de una espira de un tamaño más grande a una espira de un tamaño más pequeño. Entonces, generalmente esas son como disposiciones más experimentales, en donde he fabricado, digamos, una espira que cumple con esas condiciones de variar el área, ¿sí? Y obviamente, cuando varío el ángulo, recordar que el ángulo es entre la normal de la superficie y el campo. Entonces ahí yo puedo ir moviendo el imán, cambiando la disposición, haciendo que esté en diagonal, y ahí hago la variación del ángulo, ¿sí?
¿sí? Yo creo que lo más complicado es hacer la variación del área porque eso se me significa que tengo que tener espiras diferentes, ¿sí? Gracias, Miss. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Respecto a la asignatura, al colegio, a lo mejor podría responder a algo, no sé. En MIS nos plantearon delante de la clase de filosofía que iban a empezar a poner notas. Esa información no la tengo clara. Yo tengo entendido que todas las semanas... de la OCLEN, que ahora este semestre creo que se tiene que empezar a poner notas. Eso entendí, no, tal vez entendí mal. A ver, por un tema de contingencia lo más probable es que sí, va a llegar un momento en el que nos van a pedir eso, sobre todo para ustedes porque están cerrando el año. Y obviamente el sistema evaluativo de Chile es a través de una calificación. Entonces lo más probable es que sí. Ahora, información oficial yo no tengo. Oficial del colegio no. Pero aseguran que nadie repite el año. No, chiquillos, hay un trabajo detrás. O sea, yo creo que eso es fundamental. Nosotros como profesores, lo estemos haciendo bien, lo estemos haciendo mal, eso es un juicio más valórico o subjetivo. Pero hay un trabajo detrás tanto de ustedes como de nosotros, a nivel nacional. De distintas maneras, distintos métodos, lo que ustedes quieran, pero hay un trabajo que no se puede botar a la basura. Entonces, eso implica, primero, que yo debo aprobar a mis alumnos, porque yo lo que estoy midiendo es aprendizaje. No estoy calificando con una nota, entonces yo no le puedo asegurar a una persona que mi alumno sabe o no sabe. A lo mejor tiene menos habilidades, le cuesta un poco más. Una persona humanista, evidentemente, estas cosas le van a costar mucho más y viceversa. Una persona que a lo mejor es muy científica, la parte humanista, como me pasaba a mí, me va a costar mucho más. Entonces, es relativo. No puedo no valorar que se han hecho guías, que se están haciendo clases por Zoom, que se están grabando clases. Eso se va a evaluar. Ahora, yo creo que la forma en que se va a evaluar, por lo menos en mi caso, es que ustedes hayan enviado las actividades. Más que si la actividad está buena. A mí no me interesa que la actividad esté correcta, 100%, y seguimos adelante, no. En mi caso, yo voy a evaluar que ustedes hayan tenido una participación en entrar a la clase, en mandar las actividades. Entonces, yo creo que todos, a nivel nacional, nos vamos a basar, yo creo, en eso. O debería ser así. O sea, debería ser como una lógica. Pero, como les digo, no hay información oficial. Yo, por lo menos, no tengo eso. Ok, gracias. Yo, y como les comento, o sea, mi evaluación es en base a que ustedes manden las actividades, las personas que les falten cosas por enviar, envíenlas. Nosotros, como les decía, vamos a partir con una nueva unidad, en donde vamos a seguir grabando videos, vamos a tratar de hacer actividades lo más acotadas posible, lo que a ustedes les sirva, ¿ya? Y haciendo un énfasis un poquito en la clase que subí ayer, si se dieron cuenta, la clase y las preguntas que se ponen son casi todas conceptuales. Entonces, en ese sentido, es una parte que ayuda mucho cuando uno no tiene un manejo de fórmulas, tener un manejo de la parte conceptual que el gobierno le está poniendo énfasis cuando hacen las pruebas, que usted, más allá de entender a lo mejor si sabe sumar o restar, que entienda el fenómeno. ¿Sí? Entonces es súper importante que, por eso hice esa clase especialmente para que se dieran cuenta que dónde está el énfasis y por qué yo les había recomendado ver el video del Cosmos, porque yo les había dicho, es más importante el concepto que la fórmula, porque ustedes todos los años están viendo ecuaciones de primer grado que al final es lo que se aplica, pero no todos los años